Lo peor del abuso no es lo que pasó, es lo que te hicieron creer sobre ti. Y al final entenderás cómo recuperar tu vida, paso a paso, sin ruido, sin prisa, con la dignidad de quien vuelve a respirar. La casa donde ella vivía parecía hecha de silencio. Un silencio fino, como polvo, que se metía en los cajones, en las cortinas, en la garganta. De día, la luz entraba por una rendija y dibujaba una línea en el piso, como una salida que nadie usaba. De noche, la puerta se volvía un animal dormido, pesada, cerrada, vigilante. Ella aprendió a medir sus pasos, a cerrar la llave del agua sin que sonara, a reír bajito para no provocar preguntas, a decir «estoy bien» con una voz que no era su voz. Había espejos en esta casa, pero evitaba mirarlos. No por vanidad, sino porque cada reflejo le devolvía una versión encogida de sí misma, como si la vida le hubiera quitado centímetros al alma. En la mesa siempre quedaba un plato sin terminar. No era hambre, era miedo. Miedo a que una silla se moviera, a que una frase cayera mal, a que el aire cambiara de temperatura. Porque cuando él llegaba, llegaba primero la tensión y luego el resto. ¿Por qué estás callada?, preguntaba él, como si el silencio fuera una culpa. Ella respondía con los ojos, para sobrevivir. A veces, cuando todos dormían, ella abría una Biblia vieja que había heredado de su abuela. No buscaba sermones, buscaba una grieta por donde entrara paz. Leía una frase y la repetía como quien se amarra a una cuerda. Aunque camine por un valle oscuro, no estoy sola. Pero esa noche, incluso esa cuerda parecía resbalar entre los dedos. Miró su teléfono sin encender la pantalla. Tenía mensajes sin enviar. Números guardados con nombres que ya no llamaba. La vergüenza era un candado. Le decía que nadie le creería, que exageraba, que algo habría hecho. Y sin embargo, en su pecho, una verdad empezaba a golpear suave, como un pájaro queriendo salir. Esto no es amor. Esto no es vida. Esa madrugada, el reloj barato marcó las horas como pequeños martillos. Tic, tac. Y ella entendió que llevaba años esperando el momento correcto, como si la libertad necesitara permiso. Tocó una foto vieja en la pared y se preguntó en qué minuto empezó a desaparecer. No fue un golpe, fue el goteo de frases. Nadie te va a creer. Sin mí no eres nada. Cerró los ojos y pidió, sin drama, muéstrame una salida aunque sea pequeña. Y llegó una palabra simple, hoy. Su mano fue al teléfono. No para huir, para existir de nuevo. A la mañana siguiente, ella se movió como si el aire fuera vidrio. Abrió la ventana apenas un dedo y el olor a pan de una casa vecina le recordó que el mundo seguía girando allá afuera, aunque dentro todo pareciera detenido. En el fregadero, una taza con una grieta. En su muñeca, un moretón antiguo que ya no sorprendía a nadie, ni siquiera a ella. Él no gritaba siempre. Días en que le compraba algo pequeño, o hablaba suave, y luego decía, ¿ves? Yo sí te cuido. Como si el cariño fuera una cuerda para amarrarla más fuerte. Ella asentía porque aprendió que discutir era encender una mecha. Cuando intentó contarle a una amiga, lo dijo con risas cortadas, como quien cuenta un chiste malo para no llorar. Solo estamos pasando una etapa, mintió. La amiga frunció el ceño, pero no insistió. A veces el mundo escucha, pero no sabe qué hacer con lo que oye. En la calle, ella caminaba mirando el suelo. Las personas eran sombras con prisa. En la parada del bus, un anuncio con una sonrisa perfecta. Ella se preguntó cómo sería vivir sin medir cada palabra. La escasez no era solo dinero, era seguridad, era descanso, era el derecho a sentirse a salvo en su propia piel. Esa tarde, él revisó su teléfono por rutina.
Lo hacía con una calma de juez. ¿Quién es este? ¿Una compañera? Ajá, ya vas a empezar. Su voz no subió, pero la habitación se encogió. Ella sintió la garganta cerrarse. Quiso decir, no soy tu propiedad. Pero la frase se quedó atrás, encerrada. Más tarde, mientras él se bañaba, ella fue al armario y tocó una carpeta con documentos, acta, identificación, papeles que casi nunca usaba. Los acarició como si fueran llaves. En la cocina, escribió un número en un papel y lo escondió bajo el mantel, junto a un imán viejo. Un plan diminuto. Un hilo. En la noche, cuando él apagó la luz, ella se quedó despierta. Dios, ¿me ves?, pensó. No salió oración bonita, solo esa pregunta. Y en el silencio, algo dentro respondió, bajito. Sí, no como una voz del cielo, sino como la primera chispa de dignidad regresando. Entonces oyó las llaves, metal contra metal, como un aviso. Él entró sin prisa, se sentó al borde de la cama y dejó caer una frase limpia, peligrosa. Mañana no vas a salir. Ella tragó seco. En la oscuridad buscó el papel escondido bajo el mantel, y por primera vez, en lugar de rendirse, lo apretó. El pasillo olía a jabón y amenaza. Su corazón marcó un tic-tac de urgencia. La mañana llegó con un cielo gris, de esos que parecen guardar secretos. Ella no salió. No porque obedeciera, sino porque estaba calculando. Aprendió a hacerlo como quien cuenta pasos en un pasillo oscuro. ¿Cuánto tarda él en dormir? ¿Qué puerta cruje? ¿Qué vecino abre temprano? ¿Qué esquina tiene cámara? ¿Qué ruta evita su mirada? Él se movía por la casa como dueño de todo, incluso del aire. Cuando ella miraba por la ventana, él aparecía detrás. ¿A quién estás esperando? Nadie. Eso espero. No era solo el control, era la humillación fina. La hacía sentir culpable por respirar. Un día, frente a una visita, él le puso la mano en el hombro con una ternura que no existía cuando estaban solos. Ella es muy sensible, dijo riéndose, como si fuera un defecto gracioso. La gente sonrió por educación. Ella también. Por dentro se sintió más pequeña que un grano de arena. Hubo un momento que la rompió sin ruido. Una tarde en la que se atrevió a decir no. No a un golpe, sino a una orden. No puedo ir. Me siento mal. Él la miró como se mira a alguien que acaba de traicionar. ¿Te sientes mal por mí? Porque yo sí tengo razones. Entonces vino la amenaza, suave, exacta. Si hablas, te quedas sola. ¿Entendiste? Esa frase se le metió en el cuerpo como tinta. No era miedo a él solamente. Era miedo a la soledad, al juicio, al ¿por qué no te fuiste antes? A ese coro cruel que el mundo repite sin pensar. Cuando por fin se animó a buscar ayuda, lo hizo con la voz quebrada en una llamada corta desde el baño, con el agua corriendo para tapar el sonido. Hola. ¿Te acuerdas de mí? Solo necesito hablar. Del otro lado hubo un silencio. Luego una respuesta que pesó como piedra. Pero, ¿por qué sigues ahí? Ella sintió el golpe del juicio, como si la culpa fuera suya. Colgó sin despedirse, con la cara mojada, sin saber si era agua o llanto. Esa noche volvió a la Biblia. No la abrió al azar. Buscó una línea que le habían enseñado de niña, como quien busca una dirección en un mapa arrugado. Dios está cerca del corazón quebrantado. No le quitó el dolor, pero le dio una idea. Si Dios se acerca al quebrado, entonces ella no estaba fuera del alcance. Entonces no estaba perdida. En la cocina, encontró el papel con el número escondido. Sus manos temblaron. Marcó. Contestó una voz serena, entrenada para no asustar. Línea de apoyo. ¿Estás a salvo en este momento? Ella miró la puerta. Escuchó pasos. Se tragó el pánico. No.
pero puedo hablar bajo. La voz le dijo algo simple y poderoso. No estás sola. Vamos a hacer un plan. Plan. Esa palabra le abrió un espacio en el pecho. Mientras escuchaba instrucciones pequeñas, documentos, una bolsa, un contacto, una señal, ella sintió que por primera vez alguien hablaba de su vida como algo que valía proteger. Pero el peligro no avisa. Él abrió la puerta del cuarto con un golpe seco. ¿Con quién hablas? Ella colgó. El silencio cayó como un martillo. Él sonrió sin alegría. Te dije que mañana no salías. Y ahora menos. Ella bajó la mirada fingiendo rendición. Por dentro una verdad se encendió. No voy a morir aquí. Y esa chispa ya no se apagó. Esa noche, ella no durmió. Se quedó mirando el techo como si pudiera leer ahí una salida. El miedo seguía, sí, pero ahora tenía otro color. Urgencia. Ya no era un miedo que paraliza, era un miedo que empuja, como si el cuerpo dijera, corre, vive. Al amanecer, cuando él salió solo un momento, ella sintió el silencio distinto. No era paz, era oportunidad. Se levantó con cuidado y fue directo al armario. Sacó la carpeta de documentos. Metió una muda de ropa en una bolsa. Cualquiera. Un cepillo, medicinas. No cosas valiosas, cosas necesarias. Lo más pesado no cabía en ninguna bolsa, su historia. En el espejo del pasillo se vio de reojo y se sorprendió con algo que no veía hace años. Determinación. No era valentía perfecta, era decisión. Y a veces eso es más fuerte. Él volvió antes de lo esperado. El sonido de las llaves la atravesó. Ella alcanzó a esconder la bolsa detrás del sofá, como quien esconde un pedazo de vida. ¿Qué estabas haciendo? Nada. Limpiando. Él recorrió la sala con la mirada buscando señales. El corazón de ella golpeaba tan fuerte que pensó que él lo escucharía. Te noto rara. Estoy cansada. Cansada estás porque quieres. Y ahí, en un segundo mínimo, algo dentro de ella se movió. No discutió. No lloró. Solo pensó. Ya no te debo explicaciones. Esa fue su primera frontera. Ese día, él la provocó a propósito. Comentarios que cortan, preguntas trampa, silencios castigadores, como si oliera que ella estaba despertando y quisiera apagarla otra vez. Pero ella se sostuvo. En su cabeza repetía una frase que no venía de la rabia, sino de la verdad. Soy más que esto. Y recordó otra línea, sencilla, como una cuerda firme. La verdad te hará libre. No como un discurso, sino como una instrucción para el corazón. En la tarde, él se quedó dormido en el sillón. El televisor hablaba solo. Ella miró el reloj. 1 hora, tal vez menos. Volvió al mantel de la cocina y sacó el papel con el número. Sus dedos marcaron como si tuvieran memoria propia. Contestó la misma voz serena. ¿Puedes hablar? ¿Sí? Él está dormido. Bien. Escúchame. Hoy puede ser el día. ¿Tienes documentos? Un lugar seguro. Ella miró la bolsa escondida. ¿Sí? Perfecto. Vas a salir sin discutir. No lo anuncies. Si puedes, avisa a alguien de confianza. Y si estás en peligro, llama a emergencias. Ella colgó y se quedó un segundo quieta. El aire olía a café frío y a miedo antiguo. Caminó hacia la puerta sin hacer ruido. Cada paso era una despedida de la mujer que aguantó demasiado. Su mano tocó la perilla y sintió un temblor. No porque dudara, sino porque el cuerpo recuerda. Cuando abrió, el pasillo parecía más largo que nunca. Y entonces, como un obstáculo final, él habló desde el sillón sin abrir los ojos. ¿A dónde vas? Ella se congeló. Él se incorporó lento, mirándola como si fuera una mentira. Te dije que no. Ella tragó saliva. Esta era la escena que siempre terminaba igual. Pero esta vez, ella levantó el rostro. No con desafío, con claridad. Me voy. Él rió, pero fue una risa vacía. ¿Y quién te va a querer?
¿Quién te va a creer? Ahí estaba el veneno de siempre. Pero ella ya tenía antídoto. Miró la puerta abierta, la luz entrando, y dijo, casi en susurro, yo me creo. Y cruzó. Afuera, el aire tenía otro sabor. No era libertad completa, era el primer sorbo. Ella caminó sin correr, pero por dentro todo corría. En la esquina, una tienda abierta, un perro echado, una señora barriendo. Escenas normales que parecían milagro porque el mundo no se había derrumbado. En el bolsillo llevaba la bolsa doblada en la memoria, no en la mano. Había dejado todo listo antes, documentos, una muda, el papel con el número. Lo que no llevaba era su culpa. Esa se la había dejado a quien la fabricó. Un taxi pasó. Ella no levantó la mano. Recordó el plan, no improvisar. Cruzó a la acera opuesta y entró a una farmacia como quien entra a un templo discreto. En el fondo, junto a un estante, marcó otra vez. Estoy afuera, susurró. Bien. Puedes decirme dónde estás sin que nadie note. Dijo el nombre de la calle. La voz respondió sin prisa. Hay una persona cerca. No viene a salvarte, viene a acompañarte. 10 minutos después, una mujer de chaqueta sencilla entró. Compró una botella de agua. Soy Ana, dijo. ¿Tú eres? Ella asintió. No pudo hablar. Le temblaban las manos. Respira. No estás sola, vamos. Caminaron 2 cuadras. En cada paso ella esperaba escuchar las llaves, la risa, la amenaza. Pero solo oyó tráfico y palomas. Subieron a un carro donde nadie preguntó, ¿por qué no te fuiste? Nadie la hizo explicar su dolor como si fuera una prueba. Solo le dieron una manta y agua. En un refugio pequeño, la recibieron con una puerta que sí se abría desde adentro. Le tomaron datos, le ofrecieron un teléfono seguro, le dijeron que su historia importaba, y entonces pasó el giro. Ella vio que nada había sido casual. La vecina que un día le dejó pan, de más, la maestra que notó su mirada apagada, el número que apareció en un volante, la llamada que contestaron a la primera, piezas sueltas que ahora encajaban. Dios había estado trabajando en lo invisible, sosteniéndola con manos humanas. Antes de acostarse, miró su celular y escribió solo un mensaje a una amiga. Estoy a salvo. La respuesta llegó rápido. Te creo. Esa frase le aflojó un nudo viejo. Luego, una trabajadora social le explicó opciones. Denuncia, orden de protección, terapia, una red. Ella firmó con mano temblorosa no por miedo a él, sino por respeto a su futuro. Paso a paso, le dijeron, y ella por fin se lo permitió. Sí. Esa noche, por primera vez en años, ella durmió sin escuchar pasos, y al despertar, no se sintió fuerte. Se sintió viva. Los días siguientes no fueron una película. Fueron trámites, temblores, preguntas difíciles y pequeñas victorias. Dormir 1 hora más, comer sin náusea, caminar sin mirar atrás a cada rato. Hubo recaídas. Una puerta que se cerraba fuerte y le devolvía el cuerpo a la misma habitación. Una llamada desconocida que le helaba la sangre. Pero ahora, cuando el miedo llegaba, ya no venía con la última palabra. En una sesión de apoyo le preguntaron, ¿qué te hizo? ¿Quedarte tanto? Ella apretó la taza caliente y dijo la verdad más incómoda. Me convencieron de que yo era el problema. Y ahí entendió la trampa final del abuso. No solo te lastima, te reescribe. Por eso sanar no es olvidar. Sanar es recuperar tu nombre por dentro. Una noche abrió la Biblia otra vez. Leyó algo parecido a, no temas, porque yo te he redimido. Te llamé por tu nombre. No sonó a amenaza ni a exigencia. Sonó a hogar. Y lloró, pero distinto. Lágrimas que limpian, no que esconden. Meses después, al oírse reír en la cocina del refugio, se asustó.
como si la alegría fuera algo prohibido. Luego se permitió ese sonido. También se permitió pedir perdón a su cuerpo por haberle exigido resistencia eterna. Aprendió que la fe no siempre es sentir paz. A veces es dar el siguiente paso con las piernas temblando. Y cuando la culpa intentaba regresar, ella repetía otra verdad antigua. No estás destinada a vivir en condena. Estás invitada a empezar de nuevo. Con el tiempo, su voz volvió en pedazos. Primero para decir no, sin justificar. Luego para pedir ayuda sin disculparse. Y un día, para acompañar a otra mujer en una sala de espera, con las manos todavía temblorosas, pero con la mirada firme. No era una heroína. Era una sobreviviente aprendiendo a vivir de frente. Si tú estás escuchando esto y algo se te aprieta, quédate con 3 pasos sencillos, pero urgentes. Busca ayuda segura hoy. Una línea local, un refugio. Alguien de confianza que no le informe a tu agresor. Haz un plan de protección, documentos, una bolsa discreta, una palabra clave con alguien y un lugar al que puedas ir. Pide acompañamiento profesional y espiritual, terapia, consejería, una comunidad sana. No para aguantar, sino para reconstruirte. No tienes que hacerlo perfecto, solo tienes que hacerlo real. La libertad suele empezar como empezó en ella, con una verdad pequeña que por fin te atreves a creer. ¿Qué verdad? ¿Necesitas creer hoy para empezar a caminar? Y si esta historia te tocó, ¿qué parte te habló más?